espero así estarla haciendo bien. Como nos decía Bere, ¿verdad? Sí es mucho el trabajo que tienen Isaí y Dani. Pero bueno, creo que ya está todo bien. Vamos a empezar ahora sí. El día de hoy tenemos una reflexión un poco corta, como ya pudieron ver, son 3 diapositivas, pero yo espero que esta pequeña reflexión sea de mucha ayuda para ustedes, para mí también, que sabemos que se vienen muchos momentos de adversidad y que nosotros debemos de estar más despiertos que nunca, ¿verdad? Tenemos que tener una fe viva, 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 que esté muy activa, no solo para salvarnos nosotros, para salvación propia, sino que tenemos que ayudar a los demás, ¿verdad? Y recordemos que hay mucha gente a nuestro alrededor que nos necesita mucho en estos momentos. El título de nuestra reflexión de esta tarde se titula Levántate y anda. Bueno, aquí tenemos una imagen un poco fea, traumatizante, si acaso, algo así medio raro, ¿verdad? Ahí, eh, muchos huesos. Y yo creo que muchos ya saben de qué se trata, ¿verdad? Levántate y anda. Esta frase hace alusión a cómo estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Para reflexionar más que nada si estamos viviendo o sobreviviendo, ¿verdad? Que es muy, muy diferente. Sobre todo en estos momentos en los que todos nos enfrentamos a un mismo problema, ¿verdad? Y es que ya se ha hablado mucho de la pandemia, pero es que es un gran ejemplo de lo que es la adversidad y la necesidad, ¿verdad? Entonces, imaginemos que todos estamos en un mismo barco, ¿verdad? Porque pues ahora sí que la pandemia es para todos, no para unos, para otros. Nos ha afectado a muchos de diferentes formas. Entonces, imaginemos que todos estamos en este mismo barco viendo una tormenta que se viene acercando, un tormentón que se agranda en cada instante. Y esta tormenta no son más que pues los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y ya no solo los de la vida diaria, ya vemos que los problemas globales también nos afectan directamente a nosotros. Y bueno, esta tormenta se va agrandando porque se le añade que el terremoto en Haití que hubo la semana pasada, que los problemas de Afganistán, que a lo mejor está lejos, pero también pues nos incluye a todos, ¿verdad? Ya veremos poco a poco cómo esto va añadiendo más problemas, que los huracanes, la pandemia, que bueno, algo muy interesante que me decía mi tío Charlie el otro día, no sé si esté aquí conectado, él me comentaba que si hay algo seguro para el futuro es otra pandemia. Y yo dije, ah, chis, ¿por qué otra pandemia, verdad? Y es que él me decía que antes no se tenía el problema, bueno, no es problema, sino que la innovación de ahora, de que muchos viajan de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, transmitir y hacer que un virus viaje es muy fácilmente. Entonces, esa tormenta se va agrandando y agrandando de todos los problemas que hay en esta vida. Entonces, pues si se fijan como que cada semana hay una noticia que impacta al mundo, ¿verdad? O que nos impacta a nosotros, de un familiar que creíamos que estaba muy sano y que vemos que acaba de fallecer, un joven, una persona que queríamos mucho, que a veces decimos, híjole, pues nos da de choque, ¿verdad? De que la vida se puede terminar en un instante. Entonces, ¿qué podemos hacer en toda esta tormenta de problemas? Pues depende mucho de cómo actuemos frente a esto, ¿verdad? Y me recuerda mucho la historia de Jonás, cuando está en el mar, el mar se enfurece y que dice que cada uno de los que estaban en el barco clamó a su Dios, ¿verdad? Unos entraron en crisis, otros estaban como Jonás, pues bien a gusto, dormido, ¿verdad? Otros a lo mejor se tranquilizaron y luego actuaron. Pero bueno, tiene mucho que ver cómo actuamos ante los problemas, ¿verdad? Y como decía ahí, que cada uno acudió a su Dios en busca de ayuda. ¿Y qué nos quiere decir esto, verdad? Esto habla mucho de cómo nos encontramos espiritualmente. Así que pues si bien la pandemia ha sido un reto para todos nosotros, algunos su fe se ha avivado, algunos otros se sienten secos, ¿verdad? Sienten su fe, sienten su esperanza, sienten su espíritu seco. Hay incluso quienes ya dan eso por muerto, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de cosas negativas, al contrario, es un mensaje de esperanza, ¿verdad?
es un mensaje para avivar nuestro espíritu para aquellos quienes están así seco, muerto, o incluso como les decía, ya no es un problema nuestro, ¿verdad? Ya es también el de cómo están los demás. Entonces, en la Biblia encontramos pues muchas historias que nos inspiran, muchas historias sobre todo sobrenaturales, ¿verdad? Que así es nuestro Dios, le gusta impresionarnos de las mejores formas. Entonces, hoy vamos a encontrar una historia que parece de ciencia ficción, que a veces decimos, parece que lo sacaron de una película, pero no, es al revés, ¿verdad? La película la sacan de las historias que hay tan interesantes aquí en la Biblia. Nuestra historia, y yo espero que tengan su Biblia ahí en la mano, la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Les voy a dar un momento para que lo busquen. Vamos a ir a nuestras Biblias, a abrir el libro de Ezequiel en el capítulo 37. Yo espero que ya lo tengan ahí a la mano. Si tiene su Biblia, hay un título arriba del texto que dice El Valle de los Huesos Secos. Es una historia que probablemente a lo mejor algunos ya conocían, otros no, pero hoy vamos a reflexionar en esta historia que está un poco breve, por eso la reflexión también es un poco breve. Vamos a ir leyendo cada versículo y yo los invito a que escuchen, a que imaginen, porque esta es una historia que se presta mucho a la imaginación y después vamos a reflexionar en los mensajes que Dios tiene para nosotros en cada uno de estos versículos. Ezequiel, capítulo 37, vamos a leer a partir del versículo número 1. Dice: La mano de Jehová vino sobre mí, es decir, sobre Ezequiel tuvo una visión. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense para Ezequiel, yo creo que se imaginaba que Dios lo iba a llevar a lo mejor a algún lugar más bonito, pero se lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos, como la imagen que podemos ver ahí. Así fue lo que vio Ezequiel. Y aquí inicia diciendo la mano de Jehová. La mano de Dios aquí representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el valle de huesos secos puede representar una época de crisis o de necesidad, ya sea nuestra o de alguien más. Y aquí algo muy interesante es que cuando la mano de Dios llega a nosotros, es decir, la presencia de Dios llega a nuestras vidas, no es para llevarnos a lugares bonitos y tranquilos. Así que, pues qué chiste, ¿verdad? Así la vida fácil, ¿verdad? Sin bordes ni nada, a un lugar tranquilo y bonito. No, no es así, sino que la presencia de Dios en nuestras vidas es para introducirnos en laberintos de necesidad y de crisis, como lo decía, personal o de alguien más, para que allí donde se necesita producir vida está la esencia del Evangelio. Recordemos que la Biblia menciona muchas veces que nosotros somos la sal de este mundo, la luz de este mundo, entonces nosotros tenemos que llevar luz a esos lugares donde hay crisis, donde hay necesidad. Esta es la esencia del Evangelio y eso es muy bonito, ¿verdad? Así que hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que si estamos con Dios todo va a ser tranquilo y bonito. No es así, a lo mejor si alguno de nosotros está así tranquilo, en paz y todo, pues no, ¿verdad? Eso significa que hay que activarnos, que a lo mejor nosotros no la estamos pasando mal, pero alguien de nuestro alrededor sí. Por ejemplo, algo muy bonito que podemos hacer y que hicimos ahorita es orar por ellos, pero también hablarles acerca de la esperanza que ellos pueden tener. Vamos a leer el versículo 2. Dice, me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo creo que aquí si otro hubiera sido, pues lo hubiera dicho, pues no, ¿verdad? Ya están bien muertos, están bien secos en gran manera, ¿cómo van a vivir, verdad?
Pero bueno, aquí en este pasaje Ezequiel nos quiere enseñar algo muy importante y es que cuando Dios hace una pregunta, no está buscando información porque Dios ya lo sabe todo, sino que está buscando examinarnos. Si yo le hubiera respondido así, ¿qué hubiera yo demostrado? Pues que mi fe está muerta, ¿verdad? Igual de seca que esos huesos. Por el contrario, aquí Ezequiel le dice, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿verdad? No debemos, bueno, aquí se muestra claramente que aunque reine la muerte, la voz que se va a escuchar es la de Dios, no de otra persona, ¿verdad? Entonces aquí quien hablaba era Dios, no Ezequiel. Versículo número 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y aquí hay una enseñanza muy clara, ¿verdad? Y es que no importa el estado en el que se encuentren los que nos rodean, no importa el estado en el que nos encontremos nosotros, aquí se muestra claramente que aunque reine la muerte, la voz que se va a escuchar, como les decía, es la de Dios. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Yo hago entrar espíritu de vosotros y viviréis. Versículo 5, ¿sí? Aquí hay que notar primeramente que dice que tiene que hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis, ¿verdad? Lo que significa que donde está el espíritu del Señor, allí hay vida. Y bueno, es una diferencia muy importante y que se puede notar, ¿verdad? Cuando alguien vive de acuerdo a la voluntad de Dios y alguien que no lo hace. Por ejemplo, alguien que tiene su fe puesta en Dios, viene un problema y dice, no importa, ¿verdad? Lo que venga, lo que pase, yo tengo a mi Dios de mi lado, sea bueno, sea malo, me va a hacer aprender y me va a llevar por el camino de Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay alguien que no tiene el Espíritu de Dios, viene un problema y ¿qué hacemos? Pues se le cierra el mundo, ¿verdad? Y pasan momentos muy malos, peor, ¿verdad? Si ya está viviendo algo muy malo, como actúe él, pues lo va a hacer sentir peor, va a ser peor esa situación. Entonces, donde esté el Espíritu del Señor, allí hay vida. También deberíamos de ver cómo Dios le da vida a estos huesos secos, ¿verdad? Que muchas veces las circunstancias hacen que nos alejemos de nuestro Señor, lo cual nos genera desánimo y que en su mayoría de las veces perdemos la comunión con Dios y la sensibilidad a lo sobrenatural, ¿verdad? Yo creo que estar en los caminos de Dios es tener la mente bien abierta y saber que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Es allí donde el Señor quiere restaurar esa conexión y esa relación que se perdió a causa de otras cosas, ¿verdad? De cómo vivíamos antes, etcétera. Entonces, hoy es decisión suya, hoy es decisión mía de nosotros dejar entrar al Espíritu del Señor en nuestra vida para que Él haga vivir pues todo lo que hay muerto en nosotros, ¿verdad? Versículo 6 dice, pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Que vemos aquí algo sobrenatural, algo impactante, ¿verdad? Como se puede ver en la imagen, cada hueso se fue conectando entre ellos, fueron creciendo tendones, fue creciendo piel, ¿verdad? Y es que aquí Ezequiel nos da un ejemplo muy claro de cómo actuar con fe, sobre todo hablar con fe, porque él dice, profeticé pues como me fue mandado. A lo mejor él estando ahí, que de haber dicho, pues esto está medio ridículo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a profetizar a un montón de huesos secos? Él no dudó en ningún momento, no dice que haya dudado, él simplemente dice, profeticé pues como me fue dicho. Entonces vemos aquí una fe realmente viva, ¿verdad? Cuando declaramos una palabra con fe y con toda la autoridad, Dios se mueve.
Y cuando Él se mueve, no hay hombre que pueda predecir qué es lo que Dios hará y mucho menos cómo lo va a hacer. Vamos a continuar con el versículo 8. Dice, yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Es lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Vemos una gran diferencia entre aquellos que tienen el Espíritu Santo, viven conforme a la palabra de Dios y quienes no, ¿verdad? Y es que hasta que la obra no esté completa, no podremos detenernos, ¿verdad? A quien estemos ayudando, no podemos parar hasta ver que todo está listo para Dios, ¿verdad? Tenemos que esperar nuevas órdenes de Dios, entonces acudir siempre a Él, esperando que nos indique qué debemos hacer al respecto. Y debemos de seguir perseverando para continuar la obra de Dios y que sea manifestada en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? No podemos dejar que los obstáculos nos detengan, al contrario, que esto garantice nuestra victoria. Vamos al versículo 9 y 10. Ya casi se termina el Valle de los Huesos Secos. Versículo 9 dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Qué impresionante, ¿verdad? Yo sí me lo imagino todo, como les decía ahorita, escuchamos, imaginamos, y pues sí parece película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero al contrario, vemos que las películas son aquí las que se roban las ideas, ¿verdad? Entonces, pasó de ser un valle de huesos secos a ser un valle lleno de vida. ¿Qué aprendizaje nos puede dejar esto? Que aunque nosotros seamos un valle lleno de huesos secos, de calcinados por el ardiente sol de la vida que vivimos, pues tenemos de dos, ¿verdad? O nos quedamos así, o somos de aquellos que la obra de Dios nosotros fue una experiencia maravillosa al principio, pero después se apagó por la adversidad y la desolación de este mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien marcado nuestro camino. Debemos de entender que Dios no quiere sacarnos de un valle como este eh, para que nos conformemos con una vida espiritual reseca, apagada y vacía, ¿verdad? Dios no quiere una vida espiritual así para nosotros como este valle, sino todo lo contrario. Un valle lleno de vida, que como dice ahí, era extremadamente grande. Vamos a continuar leyendo el versículo 11 al 14 para finalizarlo. Dice así, versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Incluso aquí podemos ver como si fuera toda una vida, ¿verdad? De inicio a fin, una vida espiritual que antes de Dios estaba muerta, después vive y vive en gran manera y al final tenemos una esperanza, ¿verdad? De que Él va a despertarnos un día y que va a vivir en nosotros y que nos va a establecer en su tierra, ¿verdad? En la patria celestial.
Es una reflexión corta, pero llena de muchos, muchos aprendizajes como los que acabamos de ver, ¿verdad? Y es que así como aquel valle de huesos secos se convirtió en un ejército lleno de vida y del Espíritu de Dios, eso es lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Trae vida sobre nuestros sueños muertos, trae vida sobre nuestro o su matrimonio muerto, trae vida sobre nuestra fe, nuestra salud espiritual muerta, sobre nuestra salud incluso muerta, Él trae vida, ¿verdad? Y es grato ver cómo en los agradecimientos vemos testimonios de vida que esperemos que sigan abundando y sobre todo para honrar y glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, recordemos que Dios puede traer vida sobre todo aquello que está muerto, todo aquello, como decía Ezequiel al principio, que estaba seco en gran manera, ¿verdad? Entonces, es a partir de este momento, de este mensaje, que nosotros sabemos de lo que Dios es capaz, que la mano de Dios va a hacer sus proezas en cada uno de nosotros y va a manifestar todas sus maravillas, comenzando nosotros primero por declarar cómo la mano de Dios es poderosa y por lo tanto, recordemos, no vamos a morir y que no vamos a ser parte de ese valle para nada, sino que vamos a vivir y contar las obras de nuestro Dios. Y bueno, casi para ir ya finalizando, yo los invito a leer el versículo nuevamente de esta tarde que se encuentra en Romanos 15:13, que dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, porque aquí estamos gente que creemos en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. No estamos solos para nada. Lo que venga, tenemos con quién enfrentarlo, una familia en Cristo y sobre todo a nuestro Dios, y debemos de estar en constante oración para pedirle a Dios que renueve nuestro espíritu, ¿verdad? Porque si bien podemos comenzar a caer en ese valle, a que nuestro ser comience a secarse, no debemos de alejarnos de Él, como mencionaba en la oración. Dios siempre está ahí, ¿verdad? Nosotros somos los que nos vamos alejando, entonces hay que pedirle a Dios que no permita, ¿verdad? No permita que nos alejemos y que avive nuestra fe y que dé vida en todo aquello que esté muerto, tanto en nosotros como en los demás, ¿verdad? Recordemos que tenemos una obra también para con Dios y para con los demás, entonces, pues ese es mi deseo para ustedes en esta tarde, ¿verdad? Que no seamos parte de ese valle, sino que vivamos y contemos las obras de nuestro Dios. Vamos a escuchar un canto antes de despedirnos.